los partidos políticos del país discutiendo los temas de los jubilados. Este programa se lo quiero dedicar especialmente a Marcelo Ceraldi, a Fernanda Mezcay, a José Moría Navas, que nos está mirando. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy? ¿Cuáles son los temas de hoy? El primer tema va a ser el tema de los bonos. Este tema de los bonos que tanto le preocupa no solamente a los empleados, sino también a los empresarios. ¿Se puede pagar? ¿No se puede pagar? ¿Están incluidos los jubilados? ¿Por qué incluyeron a la gente de la Asignación Universal por Hijo y lo de los jubilados aparentemente no? Bueno, eso es todo un tema que está en debate, que lo estamos por ver. El tema de los aumentos de los jubilados, esta ley de movilidad jubilatoria que tanto se discute, hoy lo vamos a discutir desde otro lugar, porque aparentemente esta ley que fue votada, que debiera favorecer a los jubilados, no lo favoreció, ni tampoco los hubiera favorecido la ley vieja, con lo cual es un tema que tendría que reverse, que también lo vamos a plantear en la mesa. Vamos a hablar de este famoso fallo de la Corte, qué está pasando con la Corte. ¿Qué está pasando con esa foto que tanto mal le hizo a la Argentina, en el cual se junta el presidente con su equipo, con la Corte Suprema, que en realidad se juntó con 2 de los 5? Entonces, o te juntás con los 5 o te juntás con el presidente. Pareciera que fue una foto de un partido político más que una foto que debiera ser, porque los poderes en Argentina tienen que estar separados justamente para poder controlarse. Si no se controlan, trabajan en equipo, y el trabajar en equipo está bueno, pero cada uno tiene que hacer su parte. Si esta parte justamente es perjudicar a los jubilados, no está bueno. Bueno, vamos a ver si se funde el ANSES con este fallo. Dice, che, este fallo va a hacer que favorezca a los jubilados, pero se va a fundir el ANSES, te lo anticipo, no se funde, es mentira. Es una cara durez lo que están diciendo respecto a este presupuesto. Después, otro tema es qué pasa con las sentencias judiciales, ¿se están pagando, no se están pagando? Bueno, en realidad, ¿qué querés que te diga? Si vos sos abogado, embargá porque ANSES no está teniendo mucha voluntad de pago. Después vamos a hacer, bueno, como siempre, las preguntas y respuestas al 2277-2000, que es nuestra línea directa con ustedes. Va a haber mucha ida y vuelta, va a ser un día muy particular porque te vas a llenar de información. Bueno, ¿y quién nos acompaña? ¿Quién nos acompaña? Como siempre, Hernán Lecher, un amigo de la casa, concejal de San Martín, presidente del CEPA, Vilma Ripoll. ¿Cómo estás? ¿Bien, Vilma? Muy bien, gracias por invitar. Bueno, por favor. Y Walter Martelo, que es el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias. Así que bueno, vamos a abrir los temas, vamos a ir directamente al hueso. Acordate, 2277-2000, la tenemos a Camila. ¿Cómo estás, Cami? Adrián? Bien, ¿Cómo andás? muy ¿Bien? Perfecto, muy bien. Bueno, ahí ya tenemos, donde tenemos preguntas, arrancamos. ¿Ya tenemos alguna pregunta? Mirá. Preguntas, siempre hay preguntas. Dale, arranquemos. Mi mamá tiene 80 años, hace 2 años que con un abogado empezamos con los trámites de reparación histórica. Es sobre la pensión de mi papá. La semana pasada en el ANSES nos dijeron que está en revisión todavía. No sé qué más hacer, pregunta. Bueno, lo primero que tenés que hacer es consultar con tu abogado, porque en realidad, ¿qué pasó con ANSES? ANSES puso abogados gratuitos. Estos abogados gratuitos, la verdad que, con todo respeto por mis colegas, no cumplieron una función muy social, porque en realidad lo que tenían que hacer era informar sobre las diferencias que tenían que existir entre la reparación histórica y lo que realmente le ofrecían en la justicia, o perdón dicho, lo que se podía conseguir en la justicia. ¿Qué fue lo que pasó? Los abogados ponían el dedo, que era una firma digital, y ahí se acababa su intervención. Lo que pasa es que en la justicia muchas veces los trámites se traban. Por ejemplo, si vas al juzgado 5, el juzgado 5 no te lo homologa, después tiene que ir a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones se le dice al juzgado 5, lo tenés que homologar, y en todo eso hay una vuelta que hay que hacer una gestión judicial, que el abogado, obviamente, como le pagan 2 pesos con 50, no la quiere hacer, y acá estás vos esperando. Una más, dale, entramos con el tema. Por supuesto. Buenos días. Bueno, quiero hacer una pregunta. Ella es pensionada y jubilada de ama de casa. Si yo me caso, ¿pierdo la jubilación? Pregunta. Desde ya, muchas gracias. No, si te casás, primero tenés que pensar si vas a ser feliz. Claro. La felicidad. Es el primer desafío. Claro. No, en realidad vos podés tener hasta 2 pensiones. Esto lo digo porque siempre hay alguna que es buscadora, ¿no? De vivir un poco mejor. No, pero bueno, si tenés mala suerte de haber formado una pareja y enviudás, tenés derecho a una pensión, y si volvés a formar otra pareja y enviudás, volvés a tener derecho a la pensión. Hasta 2 pensiones, ¿no? Y podés tener también tu jubilación, entre las 3 no pueden pasar la máxima jubilatoria. Nos metemos en el primer tema. Vamos a hablar del tema de los bonos. Sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Se mojaron para venir? Un poquito. Un poco, ¿no? Gracias por haber venido. La verdad que es un día medio particular. Vamos a ver el tema de los bonos, ¿no? El tema del bono que nosotros venimos hablando acá hace cuánto, Hernán, hace por lo menos 4 meses, 5 meses. Sí, probablemente hace 4 meses que se viene planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo, porque en definitiva es lo que estamos discutiendo. Bueno, acá lo que yo hice fue una pequeña placa para que se entienda cómo viene la discusión del tema de los bonos. Primero, tenemos los trabajadores privados, tenemos la gente de la Asignación Universal por Hijo y tenemos a los jubilados.
Los trabajadores privados, en principio, esto está acordándose, cobrarían 5.000 pesos en 2 cuotas, 2.500 pesos en noviembre y 2.500 en enero. La asignación universal por hijo ya cobró 1.200 pesos en septiembre y cobraría 1.500 en diciembre. Y los jubilados en la dulce espera. Yo sé que hay cuestiones políticas que siempre, digamos, tienen esa cuestión de decir, che, lo quiero anunciar más adelante. Si lo vas a anunciar, va a ser bienvenido, por supuesto. Pero el tema es que la gente tiene que tratar de organizar un poco más su vida. ¿Esto qué significa? Que si vos le vas a dar un bono, hay gente que capaz que no va a pedir un préstamo para seguir manteniéndose, sino que justamente va a decir, che, en diciembre voy a cobrar esta plata y con esta voy a poder pagar tal vez alguna boleta de luz, gas que tengas atrasada, qué sé yo. Entonces, si no le vas a dar un bono, es una injusticia total. Y si le vas a dar un bono, anunciarlo, no dejemos de dar la vuelta, ¿no? Porque si no la vuelta... Yo tengo serias dudas de que tengan intención de anunciar un bono. A ver, me refiero a que de hecho el bono, por ejemplo, para los trabajadores privados no incluye al sector público, digamos, que es de donde en definitiva podría salir la misma plata para pagar justamente un bono para los jubilados. Si nosotros hacemos el cálculo de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados en el año, estamos hablando de 9.200 pesos aproximadamente, es decir, de la jubilación mínima, ¿no? Digo, un poco más que la jubilación mínima que se está cobrando hoy. Dicho de otro modo, deberían pagarle un doble aguinaldo adicional para compensar ese periodo, el periodo de pérdida de poder adquisitivo de este año. En el caso de la UH, bueno, en parte se ha compensado. Agregale, no vayamos de los jubilados, de lo que vos decís del poder adquisitivo, tenemos que igual lo vamos a ver, el tema de la inflación y demás, tenemos que agregarle también cuál sería la pérdida que tuvieron por el tema del aumento de marzo del 2018. O sea que si vos estás cantando 9 y pico más otro sueldo más por lo que perdieron del 9,9% que le robaron en marzo del 2018. Robaron, o sea, estamos hablando de que los aumentos son trimestrales. Tenían que darlo en enero. Hay un trimestre perdido. Hay un trimestre perdido. Que son 7, 8 puntos probablemente, o sea, es casi una nueva jubilación. Sí. Exactamente, por eso quería agregarlo. Continúa, por favor. No, eso, dicho de otro modo, los jubilados vienen perdiendo de manera sensible. Tal vez el año próximo recuperen. Ahora, la verdad que lo que sucede respecto de este año es que han perdido una jubilación íntegra, un mes entero de jubilación. Si nosotros quisiéramos que los jubilados estén en igualdad de condiciones del año pasado, ni siquiera estoy diciendo, bueno, si les alcanza o no les alcanza, igual que el año pasado, el bono debería ser de 9.200 pesos aproximadamente. Bueno, Vilma. No tengo ninguna expectativa de que sea de 9.200 pesos. Yo sé que es una aspiración, porque de verdad lo que están haciendo con los jubilados es que recaiga el ajuste más profundo sobre los jubilados. Sí. Porque de verdad lo que da la modificación esta de los índices, 70.000 millones de pesos, es más o menos el cambio que hicieron con un decreto de necesidad de urgencia en el presupuesto para pagar intereses de deuda. Entonces, se lleva la posibilidad de una recomposición, se lo lleva la deuda, además de las otras modificaciones que hicieron con la reforma jubilatoria, como es en qué van a utilizar la plata del Fondo de Garantía. Entonces, frente a esa situación... Primero esperemos que haya plata. Claro, pero si siguen así, creo que no va a haber plata y encima no tienen la voluntad de hacer... Porque de verdad, si hubiera que utilizar para algo el Fondo de Garantía, sería en todo caso, para reponerle plata a los jubilados. Claro. No para todas las demás opciones en las que se reglamentó a través de la reforma jubilatoria que van a habilitar la utilización de esa plata, que es de todos. Sí, igual de todas maneras, me parece, y ahora voy con tu opinión, Walter, también, ¿no? Pero me parece muy importante que se entienda que es necesario. O sea, vos que estás del otro lado, que sos jubilado, sabés que te está faltando plata. Pero no es que te falta plata, siempre te faltó plata. Con el gobierno anterior, con este gobierno. Digamos, históricamente los jubilados siempre han cobrado poco. Lo que pasa es que esta merma, que vamos a presentar ahora, las diferencias con la inflación y demás, es como que es muy difícil al jubilado pasar este momento. Y en este momento es donde tiene que estar el Estado. El Estado es muy importante que esté garantizándole por lo menos lo mínimo indispensable que hoy no está llegando. Quiero escuchar tu opinión respecto del bono, por favor. No, obviamente que uno aspiraría a que el bono compense en parte el porcentaje que mencionaban recién y que implica casi 9.000 pesos adicionales a lo que se perdió, pero la verdad que tampoco hay muchas expectativas de que esto se realice en un contexto muy, muy difícil, que seguramente vuelvas a explicar con unas placas donde si se estableciera esa compensación para nivelar el nivel de ingresos que tenían el año pasado,
a los jubilados prácticamente les alcanzaría para cubrir alguna factura pendiente de algún servicio público y no mucho más. Nosotros en la Defensoría del Pueblo lo que recibimos en los últimos meses fue una nueva modalidad de reclamo de jubilados que tenía que ver con el endeudamiento para pagar tarifas. Con lo cual hoy por hoy ya no se trata solamente de equiparar, sino tratar de alguna forma encontrar mecanismos que empiecen a solucionar los problemas más profundos, que son el endeudamiento que tienen gran parte de los jubilados producto de justamente la no posibilidad de llegar a abonar las tarifas. Y entre otras cosas, ¿no? Más allá de la pérdida respecto a la posibilidad de adquirir alimentos, medicamentos, producto de lo que vos mencionabas anteriormente, ¿no? La inflación que se desató sobre todo en el segundo semestre. Sí. Bueno, acaba de llegar Yamil Santoro. ¿Cómo estás, Yamil? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tenés micrófono? Tengo micrófono. Ah, perfecto. Trae la novedad de cuánto va a ser el lo bono. tenés acá, Lo tengo así, corbatero. sí. ¿Cómo estás, Yamil? ¿Bien? Bien, estoy Bueno, mojado, bien. un poco. ¿Viste cómo llueve? Es tremendo. La verdad que sí. Bueno, por suerte ahora paró de llover en la Bombonera, así que pareciera... Yo en realidad quiero que siga lloviendo para ver un buen partido. Esos, ¿viste? Los partidos épicos siempre son con lluvia. Pero bueno, Yamil, estamos hablando del tema de los bonos y hablábamos de la necesidad de los bonos, de que los jubilados recibieran un bono compensador, que obviamente, viste cómo es la posición de los que defendemos a los jubilados, nunca queremos que es suficiente, pero por lo menos que sea aliviador, no compensador. ¿Cuál es tu Ahí posición? coincido con vos y teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo efectivo que han tenido las jubilaciones junto con los salarios y el resto de los ingresos de la mayoría de los argentinos en este periodo, corresponde pensar qué tipo de compensación puede haber. Por lo que tengo entendido, ANSES está evaluando un bono en el orden de los 8.000 pesos, dependiendo en realidad de lo que se termina aprobando con el tema del presupuesto. Está un poco atado al tema del presupuesto 2019 esa posibilidad. De cualquier manera, en cada caso habrá que discutir también a nivel provincial, porque tengamos en cuenta que una cosa son las jubilaciones que salen de los fondos públicos nacionales, otras son las cajas provinciales, que también en cada provincia tendrá que dar su discusión en la medida de sus posibilidades para poder compensar en parte esta caída. También tengamos en cuenta que esta fórmula que se votó, como creo que lo estuvieron comentando previamente, tiene la particularidad que por el desencaje semestral que tiene, termina habiendo como una suerte de diferencia financiera que hace que quizás hoy tengan un aumento menor que la inflación, cuando la inflación baje en 6 meses o en un año, lo que fuera, probablemente empiecen a recuperar poder adquisitivo, pero también es cierto que mientras tanto hay que llegar a fin de mes y hay que pagar las cosas. Claro, Yamil, cuando baje la inflación... Un segundito, porque es importante, porque yo en la placa puse en la dulce espera. O sea, en la dulce espera no están. O sea, estaría viéndose firmemente, porque yo lo que planteaba al principio era la importancia de que el jubilado sepa que va a recibir algo. Porque en realidad yo entiendo lo que vos planteás, y aparte bastante muy profesional y muy bien que lo planteás, que decís, sí, bueno, si los números dan, que para mí tendrían que dar, pero si los números dan, el tema es el anuncio, porque obviamente que todo el mundo está ansioso por la estar pasando mal. Entonces nosotros podemos anticipar que hay una firme intención de que se completen que este bono sea de 8.000 pesos, pues lo podríamos poner acá abajo como diciendo, el bono sería, como dicen los periodistas, sería. Por dos motivos no lo puedo decir. Primero, porque no soy funcionario de esa cartera ni de ninguna otra cartera, en consecuencia no corresponde que me atribuya una declaración de ese tipo. También está atado algo que el gobierno no domina, que es la evolución de la discusión presupuestaria. Entonces, lo que sí hay que dejar en claro es que si sale el presupuesto y la intención del gobierno en el marco de esa negociación es que haya una compensación y se esté evaluando en ese orden. En el orden de los 8.000 pesos. Aproximadamente. Bueno, es una buena noticia. Ojalá que pase, digo. 55.000 Sí, millones si se de da pesos. sería una buena noticia. Totalmente. Significan 55.000 millones de pesos. Sí, y también atar... Hay que ver de dónde los quieren sacar. Porque... No, pero pará, si te decís de dónde lo quieres, primero decimos que lo tenemos que dar, No, después yo decís de dónde estoy lo de saca. acuerdo. No, pero No, es que son la dos cosas discusión distintas. tiene las dos cosas, digo, y me parece que lo que plantea Hernán es importante. Lo digo porque es un presupuesto de ajuste. Si en otro contexto no lo diría. O sea, yo no estoy en desacuerdo. Creo que hay que sacarlo. Ahora, como es un presupuesto de ajuste y han prometido al Fondo Monetario el déficit cero, de algún lado lo van a sacar. Y no van a poner un impuesto adicional a los ricos de la Argentina para que paguen esa plata. Bueno, pero pará, pero ¿sería injusto? Vos decís, el bono debiera ser de 9.264. Para mí te quedás corto. Para mí, porque yo agarro y vos haces la lectura respecto de la inflación y yo hago la lectura jurídica. 19 contra 45. Claro, pero de todas maneras, entre los 9.200 y los 8.000 que dice él,
estamos, está bien que 1.200 para un jubilado es un montón de plata, pero no estaría mal, ¿no? No estaría mal. Me parece que también ahí, él lo planteó acertadamente, también hay que involucrar la discusión de los gobiernos provinciales, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, que tiene una enorme cantidad de jubilados estatales y que también está discutiendo su presupuesto, con lo cual las señales de nación respecto a las discusiones y esta cuestión que vos planteás de certeza debería ser lo más rápido posible, porque también eso modificaría sustancialmente la discusión en términos provinciales, que me parece que es muy importante. El tema de la provincia es un tema, y aparte hay un tema de armonización de cajas, es todo un lío. Cami, ¿cómo estamos con las preguntas? Absolutamente perfecto, como siempre. Bueno, hola, mi papá fue peón rural 20 años y tiene 56 años. ¿Él se puede jubilar aún? Porque antes los rurales se jubilaban a los 57 años, y es de Catamarca, dice. Mientras no cambien los regímenes que están vigentes, que hasta ahora no se cambió ninguno, él puede jubilarse. Así que no habría problema. Vamos con otra, Cami. Hola, quisiera saber qué pasa con los que cobramos una pensión no contributiva por discapacidad. Gracias. Bueno, en principio no pasa nada. El gobierno le sacó las jubilaciones, las pensiones por discapacidad a un montón de gente. En realidad, ¿qué es lo que debiera pasar? Lo que debiera pasar es que lo que debiera hacer el gobierno es prolijamente hacer una revisión de todas las personas que tienen una pensión por discapacidad. Porque hay mucho truchaje, eso lo sabemos. Lo que no estamos de acuerdo es que se haga en forma masiva. No, masiva no, todos tienen que pasar por el consultorio médico. ¿Estás apto? ¿Necesitas la pensión no contributiva? Con mucho gusto el Estado argentino se lo tiene que pagar y nosotros lo vamos a apoyar desde acá. ¿No estás apto? No la tenés que cobrar porque no estás afarando la guita. O sea, hablando en castellano. Lo que pasa, con lo cual no te la van a sacar, eso quédate tranquilo. Y si te la sacan, obviamente nosotros los abogados estamos para defenderte. ¿Querés decir algo, Sí, Yamil? un aporte. Yo justo me especializo en este tema. Bueno, la fantástico. ley que plantea la pensión por invalidez tiene dos presupuestos. Uno es el efectivo grado de disminución de la capacidad laborativa, que no es lo mismo que tener una discapacidad. Pero además, que tiene que ver con una situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema. Que el gran problema que hubo hasta ahora es que en muchos casos había personas que tenían un alto nivel de ingreso, capaz o algún familiar estaba en condiciones de poder sostenerlo, y que en consecuencia no le correspondía esta asignación. Se ha empezado a auditar el tema, se sancionó una nueva normativa para hacer una auditoría que garantice el derecho de defensa de las personas, la posibilidad de aportar pruebas y demás para que cada persona que tiene el derecho a cobrar la pensión lo pueda hacer. Pero no hay ninguna disposición unilateral. Sí, igual de todas maneras, como te defendí, la otra... Siempre hacen lo mismo. Siempre encuentran uno que tuvo un barco Claro. y sobre el tipo que tuvo el barco le sacuden al conjunto. No, pero hace que es individual. Cada baja es individual, hay un expediente, que se firma con cada caso. ¿Vos sabés que hubo movilización? Hubo movilización Vilma, de la no te lo voy a gente permitir pidiendo... porque no es cierto. ¿Cómo que no? No es ¿Y cierto. la gente que fue a reclamar, qué te crees? ¿Que estaba dibujada? Objetivamente. Por Lo que hoy se está favor. haciendo es Además, expediente por expediente. no es así, porque- Y hay un Expediente margen de por derecho de expediente, defensa. te quiero decir, Bueno. si no tienen el control, expediente por expediente, cortan y después devuelven. Todo el tiempo que pasó entre que cortaron y devuelven, la gente vivió del cielo. Lo que dice es que no cortan, que primero hacen el expediente No sé, pero y la si eso gente daría el derecho a Primero cortar. notifican, Porque ojo, después ojo, aparte suspenden. ahora lo hacen porque la dan de justicia les baja. Suspenden. No, te primero suspenden. notifican. Ante el incumplimiento suspenden, no dan de baja. Pero vos, No, bueno, vos eso no sabés está que... bueno. Incumplimiento. Porque vos sabés que las notificaciones son tremendas, porque cuando vos notificás, yo soy abogado, me lleva una notificación, yo sé lo que tengo que hacer. Notificación significa plazo. Plazo significa que vos tenés un tiempo para cumplir. Si incumplís, automáticamente el otro tiene el derecho de accionar en caso de no presentarse. Te salen la boleta de cobro en consecuencia y lo que te dice es No, pero está acercate bien, a una pero dependencia. hay mucha, ya mira, la gente a veces no retira su recibo. Vamos por Igual, partes. igual, a ver... Le llega notificación Adrián, domiciliaria. Digo, le llega en el recibo de cobro. Digo, también si le quitamos al Estado la facultad de poder auditar y por medios No, lo razonables tiene que tener, y por justos, supuesto. Pará, Pónganse a garantizando auditar, el pero derecho de discúlpame, defensa. ¿por qué ustedes no tienen los datos con todos los funcionarios que tienen, con los sueldos millonarios que tienen que hacer que la gente tenga que va, ¿me entendés? Invierte en la carga. No, la de gente hecho, tiene que ir Vilma, a explicarles a de ustedes hecho, Vilma, lo que ustedes tienen que saber, corrijo. hermano. La Dejan normativa, a la gente Vilma, sin pagarles y por la eso se normativa- movilizaron a la plaza normativa el otro obliga día. al beneficiario a tener que informar cualquier cambio en su situación objetiva ANSES. De hecho, muchos no lo hacen. Y en consecuencia procede esta medida de oficio Pero de por decirle, eso, porque ustedes "Che, no entienden". cruzamos datos y nos dimos cuenta. no es ahí así. Hay tenés otra, un espera, sueldo". Yamil, No hay está otra tan mal, cuestión. Dale. Hay otra cuestión que es que claramente tiene intenciones de recorte fiscal. A ver, si vos tenés, Que a la mí gente me ha no pasado, cobre, pará, Yamil, pará. A mí me ha pasado caminando en San Martín que gente que tiene invalidez y no puede caminar
tiene un auto y le sacaron la pensión. Porque Eso es tiene verdad. el auto. Es un escándalo ahí, eso. Y la segunda cuestión lo acaba de decir él recién. Si vos tenés algún familiar que te puede mantener, estás loco. Pero me parece que hay un ¿Cómo? error. Bueno, pero pará. Hay un error conceptual. Déjame decir una cosita. El primero y principal, yo creo que para poder tomar una posición entre medio, que falta la tuya, pero básicamente me parece muy mal que el gobierno haya apelado la decisión que tomó el juzgado de seguridad social respecto de, dijeron, ok, le sacamos en forma masiva las pensiones a las personas que tienen invalidez, a una cantidad importante. ¿Qué hizo? El juez le dijo, no, désela de vuelta. ¿Qué hizo ANSES? Apeló la medida. Si apela la medida, quiere decir que no está de acuerdo. Con lo cual, es una expresión jurídica. Como vos decís la notificación, pero déjame terminar. Entonces, es una expresión jurídica que usted diciendo, che, yo se las quiero sacar. Si vos me das la razón, yo se las saco. Segundo tema, que lo que dice Yamil, yo estoy de acuerdo. Me parece bien que se haga una revisión de cada uno de las personas que tienen invalidez. Y si no la tiene que tener, no tiene. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo, o sea, con esa parte estoy de acuerdo. Con la que no estoy de acuerdo es que esta mentira que se inventó, que ya no es de ustedes, que la vienen heredando del gobierno anterior, que es el tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, nada, es un derecho. Vos sos una persona que tiene una discapacidad, el Estado tiene que solventarte a vos, no que vos te tengas que apoyar en tu familia o que te castigan, no te podés jubilar si tenés un buen sueldo porque te faltan 2 o 3 años de aporte, o si te faltan 2 o 3 años de aporte, tenés una casa o un auto nuevo, no te podés jubilar. Eso de la vulnerabilidad es un verso. Los derechos no tienen que ver con la vulnerabilidad. Eso es lo que yo pienso. Respecto, si vos tenés un derecho, digamos, si tenés una discapacidad, el Estado argentino, sin discutir, te tiene que dar Bueno, eso es lo que existe por la una pensión ayuda por hijo con invalidez. Digo, con discapacidad. Hoy, cualquier persona, independientemente de Así- qué tipo de así debe discapacidad, ser, me parece a mí. tiene un certificado de discapacidad y recibe esta asignación familiar adicional. Ahora, en el caso de los adultos mayores, de hecho, responde un paradigma sobre la discapacidad obsoleto, se planteó esta pensión para los casos de invalidez laborativa. A buena hora que lo discutamos, también es cierto, estamos en un contexto donde el Estado no dispone de fondos para establecer una prestación general o discutámosla en qué manera. Digo, de hecho yo creo que esta pensión tiene una cuestión perversa, que es incompatible, por ejemplo, con el empleo. Entonces, eso genera que muchas personas con discapacidad, por miedo a perder la Acomodate pensión... un poquito la campera que te está tocando el micrófono y se están perdiendo de escuchar. Ahí, Un poquito. que por miedo justamente a la posibilidad de perder... Te queda bien así igual, ¿eh? Sí, estoy medio con los hombros al escudo. Justamente por miedo a perder esto o por la inestabilidad laboral o lo que fuera, se terminan autoexcluyendo del mercado laboral. Sí. Entonces, hay que dar una discusión profunda en la Argentina en relación a las Más que pensiones por discusión hay que invalidez. hacer. Viste que sí, hay que no hay hacer. que No, pero el Congreso debe discutir. Yo La creo, discusión es para que recortar. tienen... Está bien, ahora discutan ustedes, pero a mí me parece que está bien que se haga la revisión. Yo estoy de acuerdo. Terminémosla con esto de dar guita a cualquiera. perdón por Se la la dan... intervención igual, Está bien, sí, no. Hay que Está dársela bien, al que le corresponde. Está bien la auditoría y coincido en que hay que hacerla, pero lo que me parece que hay que partir de la base de lo que mencionabas vos hace un ratito. Se trata de un derecho, no de un beneficio. Exactamente. Si es un Claro, derecho, exactamente, el un derecho no puede ser limitado por la capacidad que tenga el grupo familiar, por si tiene un auto, por si tiene una casa. Es un derecho que está consagrado en pactos internacionales a los que Argentina adhirió. Y aparte hay un Entonces, tema... me parece que todo el decreto que se menciona después de las limitantes y que este gobierno tomó en un momento en forma muy descarnada y que aplicó en forma muy descarnada, que provocó las reacciones callejeras y judiciales que vos mencionabas, y que ahora se está reviendo a través de la auditoría, tiene que partir de la base que es un derecho y no un beneficio. Sí, aparte, digamos que para tener un beneficio de pensión no contributiva por discapacidad, tenés que tener una discapacidad del 76%. Por eso, Claro. entonces un tipo Se que te tiene el tarda 76, perdona, destrozado, un tipo no que podés tiene el hacer nada. 70. El 76%, no sé si entienden lo que es el Sí, sí, 76%. Yo soy enfermera, ¿me entendés? ¿Sabés lo que es el 76% de discapacidad? Y si el tipo no tiene una familia que intelectualmente esté acorde con ir a contestarle al Estado todo el interrogatorio para devolverle un derecho, que encima es miserable, que encima para poder atender la discapacidad que es total del 73%, 76%, encima viene el Estado y se lo queda y te lo suspende hasta que sus funcionarios, que en general no son, como estamos viendo en este gobierno, lo más eficiente, porque no es el mejor equipo, en ese rubro tampoco, demoran y mientras tanto te la suspenden. ¿Están locos? No, pero además me parece que hay una cuestión de debate de cara a la sociedad, porque la verdad si quieren controlar, que vayan y controlen.
no es un problema. Vayan y controlen. Claro. Es tan sencillo como Está eso. bien, Ahora, yo estoy de acuerdo. si de cara a la sociedad vos estás planteando, no, en una localidad había 100 habitantes y había 1.500 pensiones, lo que estás instalando es otra cosa, que las pensiones están mal, que es un viva la pepa. Y lo que estás cuestionando pero es verdad. la cuestión Hay lugares que no son sucedió terra- eso, no está demostrado que no pasó. sucedió, no, ok. Yamil. Te lo digo, Es lo un vi- lo vi chamullo los que pusieron expedientes, ustedes en la están tapa de los presentadas diarios, denuncias penales. Yamil. No, Es no, una gran no, mentira. a ver, Es una gran no, mentira. Vamos a hablar con franqueza porque si no le mentimos a la gente. Digo, que se han otorgado en la Argentina pensiones truchas, sí. Fundamentalmente porque en las localidades más chicas bastaba con la firma de un médico Sí. para que esto procediera. Entonces, por un Yamil, ¿cuántas deficiente- recortaron? ¿Cuántas por- recortaron? por Tirame un- el dato y me callo la por boca. un ¿Cuántas deficiente recortaron en ese sistema así? de con- por un Decime deficiente- cuántas recortaron. ¿Te extrema- tiro el dato yo? ¿Querés que te lo tire yo? Tira el dato que quieras. ¿Cuántas recortaron? Tenés 1.064.282. Sí. 6 meses antes tenías la misma cantidad. No recortaron ninguna Por porque eso no había errores de eso. Era un chamullo. De hecho, un ¿querés chamullo. ¿querés que te explique por qué no la dieron de baja? Porque la justicia dijo que no. No. Primero pasó eso y la justicia dijo no hasta que cambien el procedimiento. Sí. Se cambió el procedimiento, salió sanción del procedimiento, que de hecho tuve la posibilidad de verlo, que es garantiza de manera suficiente el derecho de defensa de las personas que tengan cualquier tipo de problemática. Se presentó el nuevo procedimiento y ahora se va a proceder. Además, y hay que decirlo, la manera en la que se procedió antes estuvo equivocada. Digo, estuvo equivocada porque, como se ha manifestado en esta mesa, fue de shock. Digo, ¿Cuántos sin- casos son? Todavía no me respondiste. No, porque te si dieron de son... baja, pero me lo acabas de decir vos. Pero en serio, decime No, cuántos pero casos son, porque me eran- estás hablando de 5 casos que lo podían haber No, no, resuelto, no te estoy lo dando podían 5 haber casos. resuelto en la práctica Los y con casos- control. Los casos que están... no hicieron ¿Te control. lo puedo responder? Lo que están los casos que están instalando- con flagrancia, digo, de una ¿Cuántos son? incompatibilidad abierta, Ya lo son sacaron. más de 30.000 casos. Ya lo sacaron. Son más de 30.000 casos. Ya lo sacaron. Son más de 30.000 casos. Para mí Pero, debe haber perdón, más, quiero- ¿eh? pero, perdón, Para mí debe haber más. quiero decir No, esto. eso es un- Para mí Una cosa son los hay que casos revisarlo. menciona Hernán, Lo que pasa es que lo que son dice groseros. Vilma, en realidad, y ahora te Dale. permito seguir, por supuesto, tiene razón. Acá hay que accionar. Entonces, si tenemos 1.064.000, eran, ¿cuánto eran? 1.064.000. Bueno, si vos no sacaste ninguna, era porque estaban bien. Y si no, tuviste 3 años para sacárselas a los que estaban mal. O sea, yo estoy de acuerdo en que la plata esté distribuida entre las personas más vulnerables y las que sean realmente vulnerables. Ahora, si no encontraste en 3 años ninguna... Perdón, ahí Por hay, eso, ahí pero hay todo dos va para el falacias. mismo lado. Perdón, ¿puedo- Yo quiero puedo responder? decirte que va Hay todo dos falacias que para el estamos mismo confundiendo lado. stock con flujo. Digo, que esté este número mantenido en realidad no tiene en cuenta que en el medio hubo muchas altas y muchas bajas. O sea Sí, bueno, que- pero- No, está bien. Y esto La pasó. problemática para mí es más grande, Bien, ¿no? Hubo muchas altas y muchas bajas. Primera cuestión. Segunda cuestión, en el medio, cuando se intentó, independientemente de que podamos cuestionar la manera en que se llevó adelante, hubo acciones judiciales que frenaron la posibilidad que se avance. Y con el nuevo procedimiento, justamente porque se garantiza de manera amplia el derecho de defensa de las personas hasta que haya bajas, lleva varios meses. Entonces me parece que hay que entender que no basta Sí, igual- con la Lo mera, que con la hay- mera voluntad. Hay que Mira, hacer, lo hay que hay hacer que un poquito entender más. es que hay que ajustar en otro Pero- lado. pero no es Yo un no tema se ajuste. puede ajustar Vilma, con una... Vilma, pero que alguien cobre... decile a la Vilma, gente de Vilma, cuánto es, de que cuánto alguien es la cobra- jubilación. Vilma, esa, Vilma, por Vilma, que alguien por cobre invalidez. un beneficio que no le corresponde conforme a la normativa vigente es un perjuicio para los argentinos. Es plata que sale Uy, sí, de los terrible. jubilados, de los Terrible, municipales, terrible, de los terrible, estatales, terrible. porque le estás dando a alguien algo que no le corresponde Sí, por sí, ley. sí, con ¿Y esa no te excusa, parece? con esa no excusa, es esa excusa, decime, es lo que fija la decime, ley. decime. Es lo que fija la Pero ley, bueno, Vilma. pero no A sean vos no te gusta hipócritas. cumplir la ley. No, Ya lo no hemos sean discutido en varios hipócritas. programas. Ustedes Está le fantástico. sacaron a los jubilados con la Fantástico. nueva, con la nueva Vilma. forma de definir, le sacaron 70.000 Nosotros millones, no. que El es la Congreso de la diferencia Nación, que va, que acompañó que es la a la oposición, diferencia que que va acompañó al PJ, al pago de la deuda. votó el diputado, votó Entonces, senadores. por favor, Bueno. sí, claro, es una vergüenza. El PJ votó y los acompañó mientras nos pegaban en la vereda este desastre, que no solo tiene este problema. No, pero pará, todo el ese es desastre. otro problema. Bueno, Ya- pero por eso ya vamos a es. llegar a ese problema. Porque Bueno, este pero problema, además el recorte demos y vuelta, además demos ahora vuelta a la vienen hoja. con terminar con las moratorias, nadie se va a jubilar. Vamos a hablar ese Todo, tema. ¿me entendés? Todo va para el ajuste y va para el mismo lado. ¿Quién paga? Un jubilado que no llega ni al 40% de la canasta básica de los jubilados. Entonces no va. Eso es lo que él Bueno, no ahora entiende. que ustedes habrán visto, tenemos jubilados que vamos a conversar con ellos ahora en un minuto con el tema que viene, que es el tema de los aumentos. ¿Cómo es el aumento de marzo? Porque ya sabemos cuál es el aumento de diciembre y ahora vamos a ver el aumento de marzo. Vamos a pasar algunas placas que van a ser reveladoras, como siempre, porque yo digo siempre que la única verdad son los números. ¿Viste? Que uno te dice, che, ¿cuánto es? Bueno, es el número. La inflación, esta fórmula habla de, a las claras, de la problemática que tiene el país, ¿no? Nosotros tenemos una inflación que se midió del trimestre que corresponde a marzo, que es el trimestre de Julio, agosto y junio, septiembre. agosto y septiembre.
que es el 14,11% de inflación, y el RIPTE fue del 6,51%. ¿Qué es el RIPTE? Es el promedio del aumento de los trabajadores estables, ¿no? Y esta fórmula de aumento es el 70% por inflación y el 30% por RIPTE. Entonces, en lugar, la inflación fue del 14,11 y van a recibir un 11,83. Esta ley de movilidad tiene la misma problemática que la ley anterior, que es que si al país le va bien, a los jubilados le debiera ir bien porque tendría que aumentar más el sueldo que la inflación. Como esto no está pasando, como el país está pasando un momento de crisis y obviamente la variable de crisis son los trabajadores, hace que esta fórmula siga siendo deficiente y sigue perdiendo plata. Sigamos con la segunda placa. Vamos a ver cómo sería esto en plata. La jubilación mínima hoy es de 8.637, va a pasar a diciembre a 9.308 y en marzo a 10.410 pesos. La jubilación máxima, que también hay que hablarlo porque la gente no solamente cobra la mínima, es de 63.000 pesos, va a pasar a 68 y en marzo va a pasar a 76.000. Pero venidme y mostrarme de vuelta, porque ahora vamos a ir a la lotería y vamos a abrir este tema y lo vamos a ver bien respecto a la inflación. Tenemos exponentes de Cambiemos, tenemos exponentes de Unidad Ciudadana, tenemos exponentes de socialismo, tenemos un defensor del pueblo, o sea que el debate está garantizado, están todas las voces. Vamos a un anuncio de la lotería, en 30 segundos estamos y abrimos el tema de vuelta. Mira. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas molto son las mejores, con salsa molto son superiores. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Perdón. Como bien saben, las ventas este año... No. Otra oportunidad. Todos merecemos otra oportunidad. Y en la quiniela lo sabemos mejor que nadie. Por eso las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan por premios en efectivo todos los días y un auto 0 kilómetros. Juga oficial. Es un mensaje de la Cámara de Agencias de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. No, estamos en el aire y seguimos con la discusión. Yo no tengo problema, ustedes tampoco. Porque acá esto... Bueno, está bien, pero viejo, se plantea el tema. Fantástica. Se plantea el tema y la discusión sigue. Las pensiones no son prioridad para el gobierno de Cambiemos. Esta es la realidad. Y la quieren recortar. El problema durante tu gobierno pasaron de 78.000 a 1.040.000. Pero por supuesto, si la necesita, la merece. Esa es la los discusión. Abogados de Reddit, el que tema son los que metieron es los que amparos, ustedes para controlar. Pero Yamil, mira, toma tus datitos. 30.000 recortaron y hace 2 minutos me acabas de cuestionar que pasaron de 78.000 a 1.000.000. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema de las 30.000? Bajá las 30.000, si están mal, andá y hacelo. No, un aumento de más del 1000% de pensiones. Escuchá un cachito, Explicale a la gente. Escuchá un cachito. Tu problema es que pasaron de 78.000 a 1.000.000. O sea, hay 920.000 que es un problema para vos. Y me cuestionás 30. No, es un problema maestro, para el sistema previsional argentino. No, pero si lo merece, lo merece. Las dieron vuelta para todos lados y no le encontraron nada, Yamil. El problema, por favor, es que lo que no les importa son ni los discapacitados ni los jubilados. Ese es el problema. Por eso no van a pensar en invertir y en modificar a favor. Pero por favor, sé lo que haces vos. Yo lo que te digo, lo que hace tu gobierno. Que vos, ¿entendés? Este gobierno que le da a los bonos, le da a los intereses, a la deuda, a los bonistas internacionales, a todo el mundo que viene acá. Yamil, saquea y se la las primera toma media y hora pagan los te jubilados. defendí. Ahora en este tema que vengo no te voy a poder defender. Me puedo defender solo. No, está bien. Te estoy tratando de ser equilibrado, ¿no? Por supuesto. Bueno, sigamos con el tema de los aumentos. Vamos a la placa anterior que habíamos puesto para que refresquemos cuánto van a cobrar los jubilados en diciembre y marzo. Esta nueva ley de movilidad que teníamos los valores. Esa placa, exactamente. De 8.637 pasa a
9.300 a 10.400 en marzo. Ya te estamos adelantando los aumentos. Estos aumentos ya igual te lo dijimos hace 2 meses atrás. Sí. Y no traje el de junio porque estoy cansado de dar primicias y nada. Claro. Ya el sábado dimos también la primicia del tema de los medicamentos y qué sé yo. Bueno, y también somos lo que venimos pidiendo el bono, ¿no? Estos son los valores. Ahora vamos a ver el tema de la inflación. Y la canasta. ¿Me permitís una cómo cuestión, Adrián? A ver, primera cosa, vos ponías en la primera placa 11,83 de aumento contra una inflación del 14,11. Sí. Si hubiesen aumentado según la inflación, la mínima hubiese alcanzado los 10.620 pesos. Es decir, hay 215 que perjudicaron a los jubilados por la inclusión del RIPTE. Fíjate el RIPTE que es, los salarios, lo decías vos. Por supuesto, marca claro. Pichetto, diciendo tenemos el 82% móvil, ¿qué es esto? Que es una... Pichetto, si hubiesen tenido voluntad entre Pichetto y el gobierno, que son más o menos lo mismo, lo que hubiesen hecho... Debe estar marginando migrantes y todo eso. Pero lo que hubiesen hecho y lo que correspondía, porque habitualmente en las leyes de este tipo se hace así, es se pone que el que sea mayor, cualquiera de los dos parámetros, el que sea mayor. Como evitaron eso en un escenario con un modelo económico donde los salarios claramente van a la baja, lo dice el dato que está allí, no lo digo yo, evidentemente le hacen perder estos casi 3 puntos a los jubilados. Y vos decías, la movilidad anterior y esta, bueno, si le va bien al país, a los jubilados le va bien y viceversa. No, la anterior sí, porque estaba atada a la recaudación. Esta no, porque no le podés ganar nunca a la inflación. Esto es imposible. A lo sumo podés aspirar a la... Con el agravante de que está ligada, con el agravante de que está ligada al aumento de los salarios. Está ligada al aumento de los salarios. Los salarios están detrás de la inflación de una manera descomunal. Primero y principal, importante, se va a jugar la superfinal, ya la Conmebol ya lo está diciendo, se juega la final, así que sigamos con este tema tranquilo, relajémonos que ya la previa está buenísima, pero tampoco tanta previa. Vamos a seguir. Déjame presentar y te doy la palabra a vos, Vilma. Y también quiero escuchar a los jubilados. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Tienen micrófono ahí? ¿Algún micrófono? Tienen todo el micrófono. Muy bien, estamos bien armados. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, es una manera de decir. Bueno, tenemos distintos tipos de jubilados. Tenemos jubilados de ANSES. ¿Quién es jubilado de ANSES? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. ¿Y ustedes son jubilados del IPS? Del IPS. Sí. Ok. ¿Ustedes son docentes? Docentes de la provincia de Buenos Aires, sí. Ok. Bueno, ahora voy a hablar con ustedes por el tema de los aumentos, sobre todo con vos, Pedro, que vos sos de ANSES, ellos son de IPS. Bueno, vamos al tema. Vamos, si me permiten ustedes, analizar para presentar el tema y para que ustedes de alguna manera lo puedan discutir. Vamos a la primera placa, que es una comparación de la inflación comparando desde septiembre del 2017 a septiembre del 2018. La inflación fue del 40,5% y a las jubilaciones le aumentaron el 19,9%. Acá se acabó el verso. Estamos comparando un año entero para ver cómo le fue a los jubilados. A los jubilados le fue como el tuje, hablando en castellano. El tuje no sé si es castellano, y a eso pero... le tenés que Pará, sumar. Vilma, déjame terminar. Son 2 plaquitas y hablas vos. Vamos a la próxima comparación con ¿cómo hubiera sido? Acordémonos que la inflación fue del 40% con la movilidad vieja. La movilidad hubiera sido del 32,16% de septiembre a septiembre y la movilidad nueva es del 19,99%. Está mal sumado, porque es exponencial. Es el 19,99%. Entonces también hubiera perdido la ley de movilidad vieja. Hubiera perdido menos, pero las dos perdieron. Y vamos a comparar, ya que dimos los datos de marzo, ¿qué va a pasar en marzo cuando hagamos el interanual? Vamos a la próxima placa. La inflación va a ser estimada del 48%, siendo generoso, porque la verdad que no tenía mucho el dato y dije voy a poner para abajo por las dudas. Y el aumento de la jubilación va a ser del 39,17%. O sea que como lo midamos, septiembre, el año en curso, o marzo, seguimos comparando, los jubilados siguen perdiendo. Entonces, bueno, no, Vilma, vos te tengo que escuchar a vos. Yo lo primero que te quiero aclarar que el gobierno anterior tampoco era generoso con los jubilados, porque cuando salió la resolución del 82% móvil, podría haber... la resolución del 82%. Sí, hubo un fallo y hubo una movilización de jubilados y hubo un reclamo que es de todos los jubilados, que es la del 82% móvil, que lo tienen algunos gremios nada más, en la provincia la tienen los docentes,
y no me acuerdo cuál otro. No todos. Pero centralmente los docentes. Bueno, entonces ustedes los docentes están contentos. No todos, perdón. Es según la cantidad de años que aportaste. Bueno, pero eso es razonable, ¿o no? Por ejemplo, tenés que estar por arriba de los 30 para poder cobrar el 82. ¿Y están felices? Exacto. No, claramente no, porque como está atada a la paritaria docente, nosotros, como ustedes saben, porque, a ver, pareciera que solo lo del ANSES es una problemática. La provincia de Buenos Aires tiene una situación. En principio se quiere armonizar la caja de la provincia con eso, ojo, el ANSES. Porque ustedes lo discuten y tenés dos partes. Tenés uno que cobra bien y otro que cobra mal. Porque el IPS paga buenas jubilaciones o muy malas jubilaciones, no tiene un término intermedio. Entonces, ojo con la armonización, que el que cobra mal va a cobrar un poquito mejor y el que cobra bien va a empezar, o sea, es un tema la armonización. A ver, eso habría que verlo cómo se implementa, porque, a ver, uno está escuchando todo el tiempo el discurso, no, que ahora, ¿qué nos decían? ¿Que íbamos a ganar más los jubilados? Sí, eso es claro. Lo cierto es que perdimos frente a la inflación. Lo cierto es que hoy no podemos comprar ni los remedios. ¿Ustedes no? Pues están atados al 82 o sí perdieron. No, nosotros ¿Ustedes cobran el 82 o no cobran el 82? ¿Cobran sobre todos los montos? Nosotros, depende de nuestra antigüedad, cobramos un porcentaje, de acuerdo a la antigüedad. El problema es que la gobernadora no armó la paritaria, fijó la paritaria por decreto en un 30. Evidentemente, estamos por debajo de la inflación. Y sobre eso empieza a sumar cifras no remunerativas en negro. O sea, bueno, ese es un tema. Que el Estado pague en negro es un tema importantísimo. Y bueno, pero es la fiesta esta. Acá parece que siempre importa que un pensionado que cobre una miseria no robe, pero la mayoría de la gente se la lleva en carretilla y en aviones con los sistemas financieros y eso está todo bien. Pero si le dan una pensión a un tipo que no le corresponde, eso es un sacrilegio. Y vos, Pedro, que vivís una realidad distinta de la de ellos, vos sos jubilado por ANSES. Exacto, ¿Vos sí. trabajaste sí, pero digamos, trabajaste con aportes, sin aportes, te aportaron? Sí, 35 años de aportes. 35 años de aporte. Yo veo placas y veo que discuten, el señor tiene cierta posición y bueno, defiende esa posición. Y yo veo que la única realidad para nosotros es cuando cobramos que nos vemos con cierto dinero y que ese dinero no nos alcanza. En el caso mío, hace una semana me llegó una boleta de gas de 4.000 pesos. Soy yo, mi señora. Mi señora es jubilada dama de casa. Y 2.500 pesos de luz. Esa es la realidad que vivimos. Hablan de esto, de lo otro, pero la realidad la tenemos nosotros. Cuando vamos a comprar los remedios, cuando vamos al supermercado a comprar los alimentos. Pero para vos es que el tema de la luz, yo me meto siempre con algunos temas que le meto el dedo, porque me parece que, viste que el Estado, de alguna manera, uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, cuando vos ves que te aumenta la luz, ahora viene otro aumento del agua, te aumenta el gas, te aumentan los servicios básicos, lo que haces vos es tratar de achicarte. Cuando te dejaste de achicar, bueno, no pagás. Cuando no pagás una boleta es un problema. Cuando no pagás la segunda, ya el problema más grave. Pues ¿sabés por qué? Porque ahí viene el corte. Y cuando viene el corte y no tenés para pagar las boletas, ¿qué hacemos, muchos? Claro. Ese va a ser el problema para mí. Ojo, que ese va a ser el problema. Otra cosa, la inflación es un promedio de varios precios. Cuando uno va al mercado a comprar, se da cuenta que eso es un dibujo, porque hay alimentos que aumentaron más del 90%. Sí, medicamentos también. Medicamentos, los servicios. Entonces, el jubilado no usa el dinero para invertir en bonos. Lo gasta en cosas diarias, comida, servicios. Ahí se le va el 80% de la jubilación, el 90% si tiene suerte. Me parece importante aclarar porque a veces por un problema de información quizás hay personas que nos están viendo y no acceden a los beneficios legales existentes. Sí. Si algún jubilado gasta más del 5% de sus ingresos en medicamentos, está el subsidio social del PAMI y accede a eso. Sí. Decirlo bien eso porque eso es muy importante. Bien. La gente tiene que entenderlo porque a veces los jubilados tienen beneficios que no los conocen. Entonces queremos informarlo bien. Cualquier beneficiario del PAMI cuyo gasto en medicamentos supere el 5% de sus ingresos, pidiéndole al PAMI, que es un subsidio social que se solicita, que no es complejo,
accede al subsidio de esos medicamentos. En consecuencia, legalmente hoy está dada la situación para que los medicamentos no deben representar más del 5% del ingreso de ningún jubilado. Pará, eso es hiper importante. Súper importante. Entonces, lo voy a repetir yo y vos Por corregime, porque quiero decirlo porque me parece que es importante. Sí. Si vos cobrás, vos tenés que agarrar tu recibo. Si tu recibo es que vos cobrás la mínima, 8.639, lo voy a hacer haciéndolo mal. Si vos cobrás, gastás más de 500 pesos más o menos en medicamentos, te presentás al PAMI y el PAMI seguramente te va a hacer esta evaluación, o no te hace evaluación. Sí, te das una evaluación para chequear justamente. Claro. Que en realidad es muy simple y en caso de que efectivamente necesites el subsidio, lo vas a tener. Digo, Mirá que mañana el PAMI se te llena de gente. Pero si es así, genial. Mirá, si es justamente igual, el problema si que es tenemos. simple como te atienden en el Vilma, PAMI. está bueno si es así, yo no sabía. Por supuesto, Basta pero de que no negatividad diga que todo, Vilma. no digo que sea simple, no sea cara dura, no diga que sea simple porque ni sacarse, haces una tomografía, tenés que ir al médico de cabecera. El médico de cabecera te manda al especialista, el especialista te indica una tomografía, tenés que volver al médico de cabecera, tenés que esperar que te lo indique y después tenés que ir de vuelta al hospital. Pero Vilma, escúchame, hay gente que paciente, toma remedios en forma pero constante. está perfecto eso, pero también para los remedios. Los médicos de cabecera no tienen a nadie administrativo que los ayude. Entonces el paciente va, el médico le hace la receta aunque sea crónico. ¿Qué hacen? Le tienen que dejar al médico de cabecera que 3 días después termine de hacer todos los papeles para hacerle los medicamentos. No hay ningún procedimiento que aceite el problema de los Está bien, crónicos. pero pará. Entonces imagínate esto. Yo estoy de acuerdo con vos. Imagínate esto. Pero no, pero está bien, que no pero diga está. que es simple. Pero está. Yo lo que quiero es que vayan y hagan la experiencia. Si ustedes pueden ir a hacer la experiencia, vayan al PAMI con la boleta. Vos que sos hipertenso, que tenés, no sé, algún problema más. ¿Y qué hace? ¿Te lo devuelven? Te digo los requisitos. Sí. Te digo los requisitos. Digo, tiene un ingreso menor o igual a 1,5 haberes previsionales mínimos. ¿Sí? O sea que hasta los que cobran 12 un haber y lucas. medio. No estar afiliado a ningún sistema de medicina prepaga y no contar con más de un inmueble ni poseer un auto nuevo. Ni nada. Ok, este tema lo vamos a volver a tocar la semana que viene. Bien. Vamos a ver y vamos a tratar y vamos a seguir si esto se puede hacer o no. Pero Vamos sería bueno, ¿por qué no le decimos a la gente que haga la experiencia y te escriba? Claro. Sí, totalmente. Claro, Yo quiero por ver supuesto. que la gente Pero, haga la por experiencia, favor, a ver en qué serio. es No lo es que lo que- nos da. por El supuesto. PAMI te da a vos este requisito. A mí me encantaría, pero no es lo que sucede en la calle. Bueno, vamos con alguna pregunta, Cami, así nos Dale. metemos en otro tema que quiero hablar, que es un tema muy importante, que es el tema del fallo de la Corte. Lo van a ver cosas que se van a sorprender en un ratito. Dale, vamos. En este caso dice, soy María Teresa, soy jubilada del IPS, dice que va a pasar con nosotros. Aparte me falta retroactivo, dice, porque me parece que no cobro lo que me corresponde. Bueno, ahí el tema del IPS tiene toda una problemática particular. ¿Querés decir algo al respecto? Dos cosas, que no hay ninguna situación que amerite la armonización respecto al IPS. Ok. De hecho, fue desmentido por el propio titular del organismo. Tampoco ha ingresado, junto con el presupuesto de la provincia, ningún proyecto que vaya en ese sentido. Decí de nuevo lo del gas, por favor. Esperá, dame un segundito. Vamos, Cami, con otra pregunta, dale. Buen día, soy de Tucumán. Quiero saber si es factible que me dejen de descontar la moratoria. Me jubilé en el año 2015, cobraba la mínima, creo que dice. Es mi único ingreso. Pregunto, ya que los aumentos no nos ayudan a subsistir. No, Gracias, no, si me no. pueden contestar. Gracias, Cami. No, es imposible y aparte está bien que pagues la moratoria, porque el sistema de jubilación es un sistema contributivo y cuando vos pagás la moratoria estás contribuyendo y está muy bien. Si no te alcanza la plata, yo lo lamento mucho y ojalá cobrarlas más, pero la realidad, desde el punto de vista de la seguridad social, tu jubilación no es no contributiva, es contributiva. Entonces, como vos no te hicieron los aportes en su momento, hoy lo estás pagando y bueno, así funciona, si no el sistema no podría funcionar. Vamos con otro, Cami. Hola, me jubilé como chofer de camión con 31 años y 5 meses de aportes. ¿Me corresponde el 82% móvil? No, el 82% móvil lo tienen los regímenes especiales, lo que sí los chofer de camión, 55 años en relación de dependencia, 60 años si sos autónomo. Tenés el beneficio de jubilarte antes, el cálculo se hace igual que las jubilaciones con las 120 últimas remuneraciones. Vamos a otra, Cami. Hola, tengo 62 años y 30 años de aportes. ¿Me conviene hacer el trámite de retiro voluntario y luego de 3 años jubilarme? Pregunto. Seguramente trabajás en el Estado. Si trabajás en el Estado, el retiro voluntario, ojo, que te calce con la jubilación, porque mirá que la cosa está brava y si te quedás sin laburo y no calzás una cosa con la otra, a los 64 años se va a buscar laburo, es todo una odisea, ¿no? Vamos con una más y nos metemos con el tema. Dale.
Bueno, en este caso no, cuenta su testimonio. Pasá por dice, otra, entonces. no, pero está bueno. Hola, soy entonces de vamos con Córdoba, esa. jubilado, cobro la mínima de 5.400 y mi factura de luz me vino de 7.600, dice. Y ya no puedo sacar el préstamo en el ANSES Ya lo porque sacó. estoy pagando 1 y me van a cortar la luz y ni hablar de los medicamentos y otros impuestos. Emanuel es un hombre, tiene 72 años. En Bueno, este acá tenemos el caso. defensor del pueblo. ¿Qué hace? ¿Lo vas a defender a este? No, Sí, es de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. no, no es de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿no? de Córdoba. Ah, de Córdoba. Pero ok. para los casos de la provincia y para todos los casos nacionales, respecto a tarifas, por ejemplo, respecto a gas, tenemos que decir que hay un fallo vigente del Juzgado Federal de Dolores que determina el no corte del servicio por deudas de tarifa. Esto me parece muy importante porque claro que sí. hace 2 semanas a una abuela de 87 años, la empresa Camusi le cortó el gas y rápidamente desde la Defensoría pudimos arbitrar los medios para que se cumpla justamente con una instancia que había determinado la justicia. Pero me parece que es importante que se sepa que el atraso y la mora en el pago de la tarifa de gas no implica que la empresa tenga facultades para el corte y esto ha sido determinado por un juzgado federal. Agrego un detalle muy importante lo que menciona el defensor, que es que para los jubilados que cobren hasta 2 salarios mínimos corresponde la tarifa social de luz, de gas y de otros Y servicios. la tarifa social también tiene que volver a ser lo que era. La tarifa social, antes vos pagabas un bonito y te daban el servicio. Hoy te pagan, ese bonito es hasta una cantidad que no De que kilowatts, cubre, sí. de kilowatt que cubre para prender una lamparita 15 minutos y después te cobran una fortuna. O sea, los que reciben la tarifa social reciben factura de 3, 4 lucas. Es imposible. La tarifa social es tarifa social, no es más o menos tarifa social. El que no puede, tarifa social es el que no puede pagar. Pero pará, vamos a meternos en el tema que quiero hablar, y acá quiero verte a vos, Hernán, porque quiero ver, y a vos, Yamil, y Vilma, por Dios. Vamos con el tema. Aunque no me Poneme quieras la ver, placa. ¿te imaginas? Sí, vos estás adentro. Vamos, dale, vamos con la placa del tema del fallo. El fallo de la Corte va a determinar la suerte de los 150.000 jubilados que están en la justicia y que decidieron no aceptar la reparación histórica. ¿Cómo fallaron las cámaras del interior? En total, de las 23 cámaras, 22 fallaron a favor de los jubilados. Obviamente, cuando yo pongo a favor, soy el defensor, es a favor de los jubilados, ¿no? Los total de camaristas que votaron fueron 64 y de estos 64 votaron a favor 60, que no es un tema menor. O sea que estamos diciendo que los altos tribunales están fallando a favor de los jubilados. Y ahora vamos a ver a la placa que yo hice con más cariño porque quiero demostrar, como buen abogado, que déjense de hablar si no tienen información mis queridos colegas. O sea, cuando uno va a hablar de un tema tan sensible con los jubilados, tiene que informarse. Lo único que tiene que hacer, es lo que hice yo, es agarrar el presupuesto nacional y tiene que tener algunos datos de, por ejemplo, cuánto se pagan por sentencia para ver si el sistema quiebra o no quiebra. Fíjense y van a develarse esto. Y esto, por favor, yo después lo voy a tuitear. Retuiteenlo, háganselo conocer a todo el mundo porque es muy importante. Fíjate esta placa. ¿Me puedo poner ahí para verla ya en la placa grande? Bueno, entonces, fíjate, el presupuesto de ANSES son 2 billones, o trillones, no sé cómo se llama ese número tan grande. Billones, 2 billones, 87.730... No, 2 billones, 87.730 millones, 102.907. ¿Qué numerito, no? Numerito importante. O sea, estamos hablando que tenemos 2 billones, que es lo que maneja la Seguridad Social cuando hablamos de los grandes movimientos que tiene la cantidad de plata que maneja la Seguridad Social en Argentina. Es un número importante. Ahora, la discusión es... ¿Cuántas sentencias se pagan por año? Se pagan 40.000 sentencias. ¿Cuánto es el promedio de estas sentencias? 780.000 pesos, que si lo multiplicamos te da un valor de 31.200 millones de pesos que gasta el Estado pagando sentencias por mala liquidación del mismo Estado. No son donaciones, no son pensiones no contributivas, no son dádivas, es devolverle la plata a quien le corresponde. Entonces, si el ahorro sería del 35%, porque dicen que la reparación histórica te otorga el 35%, pongámosle que el ahorro sea del 35%, estamos hablando que en total el Estado se ahorra anualmente, por esto no es que hay que pagar las 150.000 juntas, sino que hay que ir pagando a la medida que van llegando, se ahorra 10.920 millones, que son 300 millones de dólares, que es el 0,5% del presupuesto de ANSES. Estamos discutiendo desde que va a quebrar el ANSES. Señores, no sean caraduras, no sean hipócritas, no sean mentirosos. El 0,5%
0,5% del presupuesto de ANSES es lo que se está discutiendo en la justicia, que hizo que nuestro presidente, con su equipo, se siente con el presidente de la Corte y un ministro para discutir este tema, como diciendo, che, se funde el Estado, te vengo a ver porque se funde, y es mentira, y lo abro a la mesa. 0,5, Yamil, 0,5 Hernán, Vilma, Walter. No, además un dato adicional en términos macroeconómicos, si querés. Esa plata después va al consumo, con lo cual, ahí no está el cálculo, que es muy difícil hacerlo, pero hay una parte que se compensa con la propia recaudación de ese mismo gasto. Es decir, el peso en términos de gasto es mucho menor, ni siquiera es significativo. Yo diría que si lo pones en el bolsillo de los jubilados lo vas a recuperar de todas formas. Pero el 0,5%, estamos discutiendo por un tema de tan importante, de gran trascendencia, que sale en todos los medios, che, es plata de los jubilados, no es plata de los jubilados. Estamos hablando que es el 0,5% del presupuesto de ANSES y se atreven a decir muchos que se va a fundir el ANSES. Mira, yo acá creo que no podemos hacer especulación económica en relación a lo que son los derechos de las personas y sus aportes, etcétera. Entonces, en todo caso, si hubiera una restricción presupuestaria y esa plata digamos, hay que pagarla, y bienvenido si corresponde pagarla, ok, discutamos en todo caso, como dijo Hernán antes, de dónde sale esa plata. De dónde viene saliendo hace 20 años. Pero no se puede Hace 20 años que se sale del mismo lugar. Bueno, no que te viene acá. Perdón, y en el presupuesto del 2019 ya está incluido. No sea ninguna sorpresa. A lo que voy es, no dejemos, no seamos crueles en problematizar el derecho que le corresponde a cualquier persona que judicialice una cuestión porque lo asiste el derecho. Bueno, pero estaba sentado Macri. De todas formas, me parece que lo grave es eso, que se haya constituido una mesa para discutir una cuestión judicializada presupuestaria entre el mayor ámbito de la justicia y el Poder Ejecutivo. La justicia debe actuar y debe otorgar las sentencias que cree que ajustadas a derecho corresponden, no sentarse a ver cuál es el impacto económico que tiene la misma. Por eso no debaten eso, vamos a saber qué debatieron con el resultado, porque de las cámaras que votaron a favor, los jueces que votaron a favor y el resto, la Corte tiene que sacar un fallo favorable. Si no sale favorable, es que en la comida que tuvieron, claro, ¿entendés? La comida pactaron estuvo y entregaron toda esa guita de los jubilados para otro negocio. Esa es la verdad. No, pero el tema, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando esto, como ya lo acabo de demostrar, seguro, siendo el 0,5% del presupuesto nacional, es una cuestión meramente política, no es presupuestaria, no es económica. Entonces, ¿por qué se la agarra con los jubilados? Bueno, y eso, porque es sistemático, por eso te digo. Pone en lugar el encuentro que ha tenido los dos miembros de la Corte con el presidente Macri en un lugar, la verdad, de sospecha, porque si le corresponde, y si no le corresponde, no le corresponde, digamos. ¿Cuál es la razón para sentarse a acordar? Que además uno podría decir, bueno, pero si es muy significativo en términos de monto, bueno, quizás tenés un problema fiscal, pero evidentemente no lo tenés. No es un problema fiscal. Entonces, una lectura republicana igualmente estuvo mal. Digo, no corresponde en ningún marco que se sienten. De hecho, hay una acordada de la Corte que plantea que si una parte se va a reunir con alguno de los jueces de la Corte, debe estar la contraparte. O sea, no lo puede hacer inaudita parte. Mira, ¿okay? Yo fui a ver un juez ayer, yo tengo un buen contacto con la justicia, fui a ver una jueza y fui a hablar por el tema de una ejecución, que se había equivocado el juzgado, tema menor no es tema menor para la persona, pero bueno, no le van a obstruir que el tipo pueda cobrar su juicio. Pero la realidad es que yo pido hablar con la jueza y me dice, mira, si usted quiere hablar conmigo, tiene que estar la otra parte. Entonces, bueno, obviamente uno trata de defender lo mejor que puede y utiliza todos los medios como para poder hacerlo. Pero el tema es que estaban sentados y no estaban sentados los jubilados, porque los jubilados no tienen ningún tipo de representación, ni siquiera tienen representación en el Congreso. No tienen representación en el Congreso, porque ustedes creo que no votaron la ley de movilidad, después el resto votó todo el mundo, ustedes son Unidad Ciudadana. Después todo el mundo votó el tema de la movilidad. Sí, Iris, te estoy escuchando. Ahora que vos decís, porque acá parece que vivimos en el país de las maravillas, y realmente vivimos en el país del horror y de la mentira. Ahora que estabas diciendo no tenemos representación, ¿sabés por qué no tenemos la comisión de previsional? Hace un año que no funciona, porque la comisión previsional pusieron a cuidar al lobo a las ovejas. Claro. ¿Sabés quién es? El diputado Maqueira, que pertenece al PRO. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la diputada Bonlovich, que es la vicepresidenta, no puede tomar decisiones, que es la que está luchando por el bono compensatorio para los compañeros de la mínima. Hace un año que no se está trabajando la comisión. Sí.
Sí, y bueno, eso los jubilados no lo saben. Eso es tremendo. Claro, la Comisión de Previsión Social es la comisión que debiera analizar los proyectos que se presentan en el Congreso para que esto justamente pueda mejorar y bueno, que se mejore un poco. La verdad que una cosa cerramos, que se nos está haciendo el programa. Antes de terminar, no, porque se mencionó acá, la cuestión del subsidio a medicamentos, mentira, eran 5 y son 4 ahora, te lo recortaron, no fue a favor. Y segunda cuestión, ahí estuve dando vueltas porque no me iba a quedar con la espina, la cuestión de las pensiones. Una localidad encontraron, Guanaco Muerto, en el norte de Córdoba, que supuestamente tiene 480 pensiones y 320 habitantes. El único caso. Y después, y después, ¿sabés qué? Se dieron cuenta que el censo estaba mal. Entonces los números ni siquiera eran eso. Insólito. Bueno, primero, ahí tenés la consulta para poder hacer. Tenemos los últimos 30 segundos, 2277-2000. Te vamos a estar llamando en la semana para poder contestar tu consulta. Y les agradezco mucho por haber estado en el programa. Hoy tenemos un Boca River histórico, pero lo más importante del programa viene ahora. Llama a tu mamá, llama a tu papá, llama a tu tío, llama a tu padrino, a tu madrina. La mayor riqueza que tienen los